Buenas noches, en el programa de hoy vamos a hablar de un problema que es bastante frecuente, como es la epicondilitis o epicondilalgia. Vamos a explicar un poquito la diferencia entre estos dos términos. La epicondilitis, cuando se asocia este término, es a inflamación de estos tendones epicondilios que se sitúan en la zona del codo y que generan o no dolor en la cara lateral del codo. En ocasiones puede venir acompañada de una degeneración de este tendón. Cuando hablamos de epicondilalgia hablamos de un dolor generalizado, que no sabemos la causa o que tenemos que investigarla y puede venir acompañado de una inflamación o no. Tenemos que saber diferenciarlo, ya que la epicondilalgia no implica que haya inflamación y es un término más generalizado, y la epicondilitis sí implica que haya inflamación, pero no tiene por qué haber dolor, aunque la mayoría de las veces sí que genere ese dolor. Como hablábamos a lo largo del vídeo, vamos a hablar de la epicondilalgia y no de la epicondilitis, ¿vale? La epicondilalgia es, como ya he dicho, un dolor en la cara lateral del codo, ¿vale?, que puede tener diversas causas. Una de ellas, una alteración mecánica o del movimiento, como puede ser, por ejemplo, una alteración a nivel de la cabeza del radio, en esta parte de aquí. Otra puede ser una sobrecarga muscular, sobre todo de lo que es el pronador redondo o el pronador cuadrado, además de los supinadores, los músculos que hacen este movimiento. Luego también puede venir generado por, como hemos hablado antes en otros vídeos anteriores, de puntos gatillo, ¿vale?, que son sitios que son bastante más sensibles y que nos generan un dolor tanto local como irradiado. Sobre todo esta irradiación se nos viene a lo largo de la mano, ¿vale?, a todo el antebrazo y puede llegar incluso a la mano. También, en caso de que haya inflamación, que estamos hablando de epicondilitis, puede generar una inflamación o llegar incluso a una degeneración de esos tendones epicondilios que se insertan en esta parte. Normalmente esta patología se debe sobre todo a una sobrecarga, por tanto esa sobrecarga muscular podemos decir que es la razón por la que se va a generar esta tendinitis o esta tendinosis. Y finalmente, otra de las causas principales por las que se puede producir este problema son los problemas a nivel de hombro o a nivel cervical, ya que no olvidemos que todas las raíces nerviosas pasan por este plexo braquial y es la que nos puede generar síntomas a nivel más distal, ¿vale?, a nivel más del codo. Los síntomas más frecuentes que generan esta epicondilalgia son sobre todo obviamente el dolor local en esta zona, en la cara lateral del codo, que puede ser irradiado o no hacia la zona más distal, ¿vale?, y que normalmente cuando realizamos una presión en ese sitio suele generar un aumento de este dolor. Además, muy frecuentemente nos genera un dolor reflejado en esta zona, en la cara interna del codo. Otro de los síntomas muy frecuentes que nos suele generar es cuando se genera, por ejemplo, por una sobrecarga. Cuando se genera por una sobrecarga, cuando yo estoy realizando de nuevo el movimiento que me ha generado ese problema, va a dolerme. Por tanto, cuando yo realizo el movimiento que me ha generado el dolor y activo esa musculatura, es uno de los síntomas que me puede generar ese dolor muy característico y es por el que se acude normalmente a consulta. El tratamiento de fisioterapia es bastante complicado en el sentido de que es una articulación que tiene mucha movilidad y como viene con tanto dolor, nosotros no podemos ser muy invasivos o no debemos serlo. Una de las técnicas más habituales que solemos usar es la terapia manual, entre las que se incluyen tanto las movilizaciones articulares como lo que es el masaje, que para esta sobrecarga o estos puntos gatillos la verdad que suelen venir bastante bien. Podemos utilizar punción seca, realizar estiramientos, hacer también movilizaciones a nivel de los nervios, tanto cubital, radial como el nervio mediano e incluso de los nervios más proximales. Y finalmente podemos utilizar también técnicas como por ejemplo son las de Mulligan. Mulligan son una serie de técnicas en las cuales yo trato de reeducar ese movimiento y aliviar ese dolor al mismo tiempo que estoy realizando el movimiento, ¿vale? Trabaja con esos movimientos pequeños que realiza la articulación y que por cualquier circunstancia se han perdido.
A continuación vamos a comenzar con el tratamiento domiciliario. Como siempre lo vamos a dividir en tres partes. Una parte que se refiere sobre todo a la flexibilización de esa zona afectada, otra que es la de masaje o de otro tratamiento para relajar esa zona y finalmente lo que son los ejercicios de tonificación de esta musculatura que se puede ver afectada. Los ejercicios que vamos a realizar en estiramientos van a ser ejercicios muy generales. Los que nosotros lo que vamos a realizar son estiramientos de movimiento, no solo a nivel muscular. Vamos a comenzar con el estiramiento en extensión, ¿vale? Aguantamos unos 10 segundillos aproximadamente. Si notamos hormigueo, podemos aliviar un poquito ese hormigueo abriendo y cerrando estas manos. También podemos hacer este de flexión de la mano, ¿vale? Y podemos incluir también el de la supinación de la mano, intentando girarnos. Siempre el hombro se mantiene lo más recto posible, el movimiento no lo acompaño con el hombro, sino que lo realizo con el codo. Y el movimiento contrario de pronación, ¿vale? En caso de que el dolor no se encuentre localizado en algún sitio y se encuentre irradiado a lo que es la zona más distal, como hemos dicho antes, a la zona del antebrazo o incluso de los dedos, podemos hacer dos estiramientos bastante sencillos, como son un estiramiento que yo denomino como el egipcio, que estamos estirando el nervio mediano, que es colocar la mano como si quisiéramos coger una bandeja, la echamos un poquito hacia atrás y estiramos, ¿vale? Si le queremos meter un poquito más de tensión, podemos mover un poco la cabeza, aquí se va a aliviar esa tensión y aquí se va a aumentar. Otro estiramiento, que sería en este caso para el nervio radial, sería el de, ¿vale? Lo que hago es incluyo el dedo entre la palma de la mano, cierro mis dedos, hago esta desviación y me lo echo hacia atrás. Y es como si quisiera clavar una espada en el suelo. En este caso la tensión la vamos a notar en esta zona y en caso de que volvamos de nuevo a notar esa hormigueo que notamos en esa parte, podemos movilizarlo y recuperar ese riego sanguíneo que estamos perdiendo. Y finalmente el último, que sería para lo que es la raíz del nervio cubital, para eso colocaríamos los dedos así, ¿vale? Giraríamos la mano hacia atrás y pondríamos el dedo aquí. Este es un poquito más complejo, por lo que con que realicemos los otros estiramientos sí que es verdad que estaríamos completos, pero sería, coloco aquí, giro la mano y me lo coloco en el ojo, ¿vale? Como si me pusiera un anteojo. A continuación vamos a hacer la parte que suele gustar más en nuestros consejos, que es la del masaje o descarga de esta zona que está sobrecargada. Vale, vamos a comenzar con una serie de deslizamientos, primero transversales, por ejemplo, ¿vale? Aquí, a lo largo de toda esta musculatura, que es la que normalmente se ve afectada, ¿vale? Lo hacemos muy sencillo. Podemos realizarlo sin crema o con un poquito de crema muy suave para que tampoco se nos escurran mucho los dedos, ¿vale? Aquí. Podemos realizarlo también a nivel longitudinal, de proximal a distal, o sea, desde el codo hacia la muñeca, ¿vale? O todo lo contrario. Siempre digo que podemos utilizar un poquito de crema si vemos que por lo que sea nos quema o nos duele un poquito esa zona. Otro de las técnicas de masaje que podemos realizar es el amasamiento, ¿vale? En el que yo cojo el músculo, lo que hago es como si quisiera retorcerlo un poquito. Si noto que esa parte está un poquito endurecida o que está más dura o sobrecargada de lo normal, hago un poquito de hincapié y alivio un poquito más. O también si encuentro un punto, por ejemplo, más doloroso de la cuenta, puedo realizar una presión mantenida y dejarla ahí hasta que alivie un poquito ese dolor. Utilizaría estos dos dedos, ¿vale? Y lo que haría sería mantener esa presión ahí de forma constante. En caso de que haya inflamación, podríamos utilizar una botella de agua congelada, de las pequeñas, ¿vale? Y lo que haríamos sería unos deslizamientos a lo largo de todo el músculo.
en el que iríamos poco a poco pues intentando bajar esa inflamación que nos está generando este dolor o este problema. Para comenzar los ejercicios de tonificación, primero vamos a comenzar fortaleciendo los flexores de muñeca, ¿vale? O de los dedos también, ¿vale? En este caso procederemos a una flexión de los dedos apretando una pelota antiestrés y realizaremos una flexión de muñeca, ¿vale? Aquí. Podemos utilizar una pelota antiestrés o en este caso una plastilina que tiene una resistencia un poquito mayor y nos va a generar una tonificación mayor. También nos podemos colocar algo de peso en lo que es la mano y vamos a realizar los ejercicios de pronosupinación, ¿vale? Que sería este movimiento. Lo podemos hacer así tal y como yo lo estoy realizando o bien lo podemos hacer con algo apoyando todo lo que es el antebrazo, ¿vale? Para que nos cueste un poquito de menos trabajo. Después vamos a realizar otro ejercicio que sería también el de flexión de codo acompañado de una flexión de muñeca y flexión de los dedos. Aguantaríamos un poquito, relajamos y volvemos de nuevo. Todos estos ejercicios los podríamos realizar en series de 10 repeticiones aproximadamente y 10 segundos de descanso, en un total de 3 series más o menos. Y el último ejercicio finalizaríamos con una extensión de codo y una extensión de muñeca. ¿Vale? Empezaremos aquí, una extensión de codo y una extensión de muñeca. Es importante para esta patología que la tratemos siempre en manos de profesionales por su tendencia a cronificarse. Normalmente son problemas que suelen desaparecer por sí mismos, pero que tienden a volver cuando volvemos a realizar la actividad que nos genera este problema. Hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima edición.